Paso a presentar a la próxima expositora y organizadora de la jornada. Marisa Mosto es doctora en filosofía por la UCA. Se interesa por desarrollar una propuesta filosófica en diálogo con la literatura y la cultura contemporánea. Su tema de exposición es la libertad, una cuestión de ubicación. Pero voy a dar un rodeo antes de llegar al tema central, que van a ver que voy a terminar llegando. Y voy a empezar por la cuestión del aburrimiento, el tema del aburrimiento, ¿sí? La primera idea que se me ocurre es que hoy nos cuesta aburrirnos, porque estamos permanentemente como bombardeados con propuestas de dispersión, ¿no? Ya sea, no sé, bueno, cada uno sabe, de que se levanta hasta que se acuesta, tiene miles de propuestas de dispersión, ¿no? De salir del tema del aburrimiento. Incluso hace unos días o unas semanas atrás leí una entrevista en el diario que decía que la atención de las personas era como el principal coto de caza de todos los medios, ¿no? Cómo lograr que una persona, retener la atención de esa persona por tantos más segundos, etc. O sea, que si ya hay toda una especie de producción cultural para captar nuestra atención, es muy difícil caer en el aburrimiento, ¿no? Entonces, como que es... Pero sin embargo, si uno mira para atrás, hay mucha literatura filosófica que reflexiona sobre el tema del aburrimiento. Por eso traje, por ejemplo, a Schopenhauer, ¿sí? Que es un autor donde el tema del aburrimiento aparece de manera central, ¿sí? Ustedes, bueno, lo pueden seguir acá el texto de Schopenhauer. Miren el nivel de importancia o de la situación antropológica dramática que significa para él el aburrimiento. Dice, la vida de nuestro cuerpo es un morir incesantemente evitado, una destrucción retardada, y la actividad de nuestro espíritu no es sino un hastío evitado. Cada uno de nuestros movimientos respiratorios nos evita el morir. Por consiguiente, luchamos contra la muerte cada segundo. Pero la muerte ha de triunfar necesariamente sobre nosotros porque le pertenecemos por el mismo hecho de haber nacido. Y no hace, en último término, sino jugar con su víctima antes de devorarla. Mientras tanto, hacemos todo lo posible por conservar la vida, como si infláramos una burbuja de jabón. Todo lo que se puede, aunque sabemos que al fin ha de estallar, ¿sí? Hace como un paralelo entre nuestra resistencia por morir físicamente y nuestra resistencia por caer en el tedio. Entonces, el tedio ahí parecería como que fuera una especie de muerte espiritual, ¿no? Una declaración de impotencia del espíritu humano. Entonces, tratamos de retrasarlo lo más posible para evitar esa experiencia. Otro autor. ¿Cómo es, Juan Pablo? Bueno. Baudelaire, ¿sí? En Las Flores del Mal, ¿sí? En su libro de poemas, al principio del libro de poemas, tiene un poema inicial que se llama Al lector, como que se le dedica el libro al lector y presenta esa dedicación con ese poema. Y en ese poema, Baudelaire se toma el trabajo de presentar un minucioso inventario de las miserias por las que pasa el ser humano, ¿no? De situaciones así de mucha perversidad y como de declaración de impotencia del ser humano. Y al final de todo ese inventario, que es bastante rico, por decir así, en todas las cosas que él va registrando, de todo lo que nosotros padecemos interiormente en la vida, al final de todo dice lo siguiente: hay uno más feo, más malo, más inmundo. Si bien no produce grandes gestos ni grandes gritos, haría complacido de la tierra un despojo, y en un bostezo tragaríase el mundo. Es el tedio, los ojos preñados de involuntario llanto, sueña con patíbulos mientras fuma su pipa. Tú conoces, lector, este monstruo delicado, hipócrita lector, mi semejante, mi hermano, ¿sí?
como que le dice al lector, si estás leyendo este libro, es porque querés salir de esa situación, ¿no? Las flores del mal, como que el aburrimiento, el tedio hace del mal una flor, o sea, como que el tema del origen de la cultura te estaría muy vinculado a esa necesidad de salir de una experiencia de vacío, ¿no? Incluso Baudelaire en otro lugar dice, hay que estar siempre ebrio. Dice, ¿pero con qué? Dice, con vino, poesía o virtud, a vuestro modo. ¿Sí? Como que hay que salir de esa experiencia de vacío, ¿no? de esa sensación del sinsentido, que es muy humillante, ¿no? Él dice, hipócrita lector, es como que uno se avergüenza. Teóricamente el ser humano estaba llamado a algo grande, y tiene que conformarse con este escape del tedio, ¿sí? Entonces, tanto en Schopenhauer como en Baudelaire, el tedio, la experiencia del tedio es como testimonio de un fracaso, ¿sí? De un fracaso, de una esperanza que ha sido estafada en el ser humano, ¿sí? Entonces, es algo serio la reflexión sobre el aburrimiento y sobre el tedio puesto en estos términos. Y por el otro lado, en Baudelaire, sobre todo en este llamado, hay que estar siempre ebrio, es como que invita al lector, es solidario con él en su necesidad de huida, ¿no? Hay que huir de eso, hay que salir de eso, hay que perder la conciencia de esa situación en la huida, en el escape, ¿sí? Bueno, esta experiencia humana, así descrita, ya había sido muy, muy conocida y muy diagnosticada o definida, presentada por los maestros de espiritualidad de los primeros siglos, ¿sí? Por ejemplo, Evagrio Póntico tiene un libro que se llama El Tratado Práctico, donde aparece esta figura, ¿sí? De la sensación de vacío, de sinsentido, de desilusión frente a la vida, con el nombre de El monstruo del mediodía, ¿sí? Aludiendo al Salmo 91, donde dice, no temerás al azote del mediodía. O sea que estaba totalmente visualizado ese problema por el que tenía que atravesar el ser humano. Y ahí describe cómo el monje, en la hora de más luz, ¿sí? De la hora del mediodía, se enfrenta a la realidad, una realidad sin sombras, sin misterios, y tiene como una especie de distorsión en su percepción que le impide visualizar la dimensión de riqueza de lo real, ¿sí? Como que no puede salir de sí mismo y de ese sentimiento de agobio, de sinsentido, de desilusión, ¿sí? Había ido al desierto a encontrarse con Dios, ¿sí? Y de repente cae en esa experiencia de un profundo vacío interior y siente la necesidad de huir, de salir, con sus pensamientos, sobre todo, ¿sí? Añora su vida antes de haber llegado al desierto, o sea, siente una imperiosa necesidad de escaparse. Y Evagrio Póntico le dice, no, tiene que permanecer, tiene que permanecer frente a la realidad. Hoy salió eso también con las otras charlas, la necesidad de estar presente, ¿no? Entonces Evagrio Póntico dice, no, hay que estar presente, hay que atravesar esa experiencia, ¿sí? Porque si el monje huye, incluso dice los seglares también tienen una tentación de llenar su cabeza con preocupaciones para no estar en el presente, ¿no? Entonces, si la persona huye de su situación, tratando de dispersarse con otra cosa, el demonio del mediodía logra su cometido, que es despedazar el alma del mismo modo que un perro a un cervatillo, ¿sí? Desintegrar al sujeto, ¿sí? Debilitarlo, ¿sí? Dispersar tanto su personalidad que pierde consistencia la persona. Y fíjense cómo esa misma advertencia aparece en San Agustín, ¿sí? En su reflexión sobre la distencio, en el libro de las Confesiones, en Santo Tomás, con el nombre de Levagatio Mentis, la tendencia también a la dispersión, ¿sí? En Pascal, ¿sí? O sea que como que hay un llamado de atención sobre ese tema, ¿sí? De atravesar esa experiencia como algo necesario para evitar esa desintegración del sujeto, ¿sí? Bueno, ahora ya vamos con el apunte que yo les pasé.
Porque sí, yo me encontré con un texto de Harari, ¿vieron ese historiador? Yuval Harari, donde describe la situación del hombre contemporáneo como totalmente inmerso en un estado de dispersión, ¿sí? Y un estado de dispersión que impide tener una percepción fina de su realidad, que incluso le impide pensar, ¿sí? Entonces, yo lo asocié con esto y dice, bueno, es una manera de triunfo del demonio del mediodía, el hecho que estemos constantemente tan acribillados, ¿sí? Por impactos que nos llevan a no permanecer en nada demasiado tiempo, ¿sí? A no ir a fondo en nada demasiado tiempo, a no ir hasta el final, ¿sí? Porque a lo mejor se nos ocurren ideas y cosas brillantes o leemos alguna reflexión sobre el sentido de la vida que nos moviliza y nos sacude, y dice esto es verdad, esto es cierto, pero no vamos hasta el final, ¿sí? Pasamos a otra cosa y otra cosa y otra cosa, y miren lo que dice Harari. Hoy en día ya nos estamos convirtiendo en minúsculos chips dentro de un gigantesco sistema de procesamiento de datos. Perdón. Dentro de un gigantesco sistema de procesamiento de datos que nadie entiende en realidad. A diario absorbo innumerables bits de datos mediante correos electrónicos, tweets y artículos. No sé exactamente dónde encajo yo en el gran esquema de las cosas, ni cómo mis bits de datos se conectan con los bits producidos por miles de millones de otros humanos y de ordenadores. No tengo tiempo de descubrirlo, porque estoy demasiado ocupado contestando a todos estos correos electrónicos. Sí, me parece que lo describe muy bien. Es muy simpático a veces con los ejemplos que dan. Somos parte de esta red, no sé qué lugar ocupo en esta red, no tengo ni tiempo de pensarlo, ¿sí? Bueno, la siguiente idea la tomo de Adorno. Adorno, en Mínima Moralia, ¿sí? Teodor Adorno en Mínima Moralia, trata de entender cuál fue el origen de esa necesidad de estímulos, de impactos, de sacudones, ¿sí? Que sufre el ser humano, y, o sea, como algo que viene desde siempre, veíamos con Evagrio Póntico, pero que para él principalmente se exacerbó en una construcción social alrededor de una idea de hombre, de un ser humano, como dividido. Por un lado está la razón y por el otro lado los afectos. La razón, que se entiende en términos de control, de dominio, ¿sí? Y que esa manera de relacionarnos con el mundo en términos de control y de dominio hace que el sujeto no entre en verdadera comunión con aquello que tiene enfrente. Porque las relaciones de dominio más bien nos llevan a encerrarnos en nosotros mismos, ¿sí? Y aquello con lo cual nos relacionamos también se cierra sobre sí misma, ¿sí? Porque si una persona se relaciona con alguno de nosotros tenemos la intuición que nos quiere manipular o que nos quiere controlar, no le abrimos nuestro corazón. Y así en todo. Si yo me relaciono con un libro en términos de que tengo que leerlo en función de cumplir con determinada consigna, determinada materia, de determinado tiempo, o sea, no me relaciono de manera tranquila, de modo tal que yo pueda sumergirme en el libro, ¿se entiende? Las relaciones de dominio son aislantes. Eso dice Adorno. Pero por el otro lado, yo necesito sentirme vivo, ¿sí? Necesito que vibre la vida en mí. Entonces necesito de impacto, ¿sí? De shocks, que es la palabra que él usa, el shock, el impacto, el estímulo, ¿sí? Y atribuye esa situación del ser humano tan dividido y tan necesitado de impactos, dice que esa situación es una de las condiciones de posibilidad de la maleabilidad o situación de manipulación de los hombres en la época del nazismo, ¿sí? Voy a ver los textos de Adorno para entrar en tema. Ben dice, este es un parágrafo de Mínima Moralia que se llama edición extra, ¿sí? Bueno, la idea de noticias, bueno,
la necesidad de noticias constantemente, porque se llama edición extra. Dice, el percibir algo, bueno, gracias. El percibir algo, lo que fuere, sin preocuparse de la calidad, sustituye a la felicidad, porque la omnipotente cuantificación ha eliminado la posibilidad de la percepción misma. La plena referencia de la experiencia de la cosa ha sido reemplazada por lo meramente subjetivo, a la vez que físicamente aislado, por una sensación que se agota en la oscilación del manómetro. Es un instrumento para medir la presión, ¿sí? Entonces, esas relaciones de dominio se interesan más por lo cuantitativo que por lo cualitativo, y la plenitud de la experiencia pasa más por lo cualitativo que por lo cuantitativo. Y fíjense cómo describe, el sujeto se encierra sobre sí mismo y la cosa se encierra sobre sí mismo. Entonces esa falta de experiencia es lo que contribuye al debilitamiento del sujeto, porque nuestro crecimiento en la vida tiene que ver con nuestra experiencia vital. Y si la experiencia vital es pobre, es sesgada, es establecida en estos términos, es imposible crecer como ser humano. Entonces dice, la descomposición del sujeto, lo que quería el demonio del mediodía, se produce mediante su abandono a lo invariable presentado siempre de manera distinta. Vemos muchas cosas, pero ninguna nos transmite una verdadera novedad. O podría transmitirnos una verdadera novedad, pero nos vinculamos de tal modo con eso que no termina de transmitirnos esa novedad, ¿sí? Todo puede enajenarse de sí mismo como nuevo y convertirse en goce, del mismo modo que el morfinómano insensibilizado acaba recurriendo a todas las drogas sin discriminación, incluida la atropina. Acá la palabra nuevo lo usa como que el hombre desea algo nuevo, pero no lo encuentra, ¿sí? En la sensación, junto con la diferenciación de las cualidades, desaparece todo juicio, o sea, toda capacidad de pensar. Ello hace que la sensación se convierta propiamente en agente de la regresión catastrófica, ¿sí? Porque si no puedo pensar, no puedo tomar distancia, no puedo tomar postura, si no me puedo dar cuenta de dónde me conduce esto que me está impulsando. Y entonces esa, dice, fue una de las condiciones de posibilidad, esa situación antropológica, o ese modo de percibirse el hombre a sí mismo y al mundo, fue una de las condiciones de posibilidad de la manipulación que ejerció el régimen sobre los individuos. Entonces dice, el nazismo fue la sensación absoluta. En una declaración de la época del primer pogrom se jactaba Goebbels de que los nacionalsocialistas, por lo menos no estaban aburridos. En el Tercer Reich se saboreaba el terror abstracto a la noticia y el rumor como único estímulo, que bastaba para encender momentáneamente el debilitado sensorium de las masas. Sin la casi irresistible violencia del hambre de titulares, que en su sofoco hace retroceder al corazón estremecido, al mundo primitivo, aquel crimen indecible no lo hubieran soportado los espectadores, ni siquiera los autores, ¿sí? Es muy grave la denuncia que hace. Y luego lo que dice Harari es que también el ser humano, en esta situación de dispersión, de no poder parar y pensar, se vuelve muy manipulable, pero ya no va a ser objeto de dictaduras del estilo de las que se vivieron en el siglo XX, sino lo que él llama de dictaduras digitales. Esto ya. No puedo hacer dos cosas a la vez. Dicen que las mujeres pueden hacer muchas cosas a la vez, yo no puedo hacer. Entonces dice, en su forma actual, la democracia no sobrevivirá a la fusión de la biotecnología y la infotecnología. O bien se reinventa a sí misma con éxito y de una forma radicalmente nueva, o bien los humanos acabarán viviendo en dictaduras digitales.
Esto no implica un retorno a la época de Hitler y Stalin. Las dictaduras digitales serán tan diferentes de la Alemania nazi como la Alemania nazi lo era de la Francia del Ancien Régime. Pero de la misma manera que los algoritmos de macrodatos podrían acabar con la libertad, podrían al mismo tiempo crear las sociedades más desiguales que jamás hayan existido. Toda la riqueza y todo el poder podrían estar concentrados en manos de una élite minúscula, mientras que la mayoría de la gente sufriría no la explotación, sino algo mucho peor, la irrelevancia. ¿Sí? Da lo mismo, vos u otro, ¿sí? Porque el esquema de manipulabilidad sigue siendo el mismo. Entonces, es como que hay un triunfo de ese objetivo, que era destruir el alma como un cervatillo, ¿sí? Porque no hay una consistencia personal que pueda significar algo relevante, ¿no? Que lo que yo haga o deje de hacer pueda sumar o pueda restar, ¿sí? Pueda introducir algún cambio en el sistema. Edith Stein, en la obra de ella, La ciencia de la cruz, analiza el tema de la libertad a fondo y dice que gran parte del ejercicio de la libertad depende de dónde guste posarse el yo, ¿sí? ¿Dónde está posado el yo cuando se relaciona con lo otro? ¿Sí? Y entonces presenta distintas figuras de dónde gusta posarse el yo. Una es la del hombre sensual, dice ella, que estaría en línea, no exactamente, pero estaría en línea con esta necesidad del impacto, que nos movemos por impacto, que nos movemos como acción-reacción, y no como recibir un estímulo, parar, pensar, deliberar y actuar, no, sino que nos movemos por acción y reacción, ¿sí? Entonces esa sería la figura del hombre sensual. Que en el caso de Edith Stein es amigo del placer y lo que está buscando es placeres en la vida. Yo creo que este no es el caso. Yo creo que el caso que presenta Harari es gente que quiere sobrevivir en un sistema mucho más. Es así, me parece que es así. Acatamos determinadas reglas del juego porque estas son las reglas del juego y tenemos que sobrevivir, pero en el fondo haría falta que nos preguntáramos cuál es el costo. Y si eso, como decía Noel, si eso es un destino como punto de llegada, ¿sí? O podría ser diferente, porque lo vivimos mucho como un destino, ¿sí? Sobre todo yo veo a los chicos más chiquitos que ven lo que hacen los adultos y buscan imitarlo y ya quieren, les parece que la vida adulta gira también alrededor de ese dejarse estimular y estar ¿no? en esa especie de nube. Entonces ella dice que encarar así la vida es vender nuestra libertad. Dice, la libertad se encuentra de antemano como vendida, porque está el sujeto cerrado sobre sí mismo, no entra en verdadera comunión o relación con lo real. Abandona la única zona en que cabe una verdadera decisión. Uno no es ya dueño de sí mismo, o al menos de las capas más profundas de su propio ser, y queda sin la posibilidad de tomar una actitud verdaderamente racional y verdaderamente libre, la única basada en la auténtica realidad. En cierta manera se podría pensar la cuestión en estar en la seidad, metido sobre uno mismo, que es lo que le pasa al monje cuando el demonio en teoría. No puede salir de sí mismo y de esa sensación, o entrar en contacto con lo otro, ¿sí? Porque si no estoy en contacto con la realidad, está la libertad como vendida. Cuando el yo vive en la interioridad, sobre el fundamento de su ser, allí donde él está totalmente en su casa y habita, adivina entonces en parte el sentido de su ser. Experimenta su fuerza concentrada en este punto antes de su división en fuerzas separadas. Quizás esto podría ser un ejemplo de lo que Carlos decía: cuando pagamos, empezamos a ubicarnos en otro lado, ¿no? Experimento mi fuerza concentrada en ese punto. Y cuando su vida la alimenta de esta interioridad, vive plenamente
y alcanza el grado más elevado de su ser. ¿Sí? Esto yo lo relaciono con San Bernardo, que distinguía tres niveles de la libertad. El nivel de la libertad externa, ¿sí? La libertad de coacción, el nivel de la libertad de libre albedrío, cuando uno para, piensa, decide, y el nivel de la libertad más profunda, que es la que le da el sentido de la libertad externa y a la libertad de libre albedrío, que es la libertad de realizarse a uno mismo. ¿Sí? Entonces, solamente en ese ida y vuelta consistente con lo real, yo me puedo ir realizando a mí mismo. ¿Sí? En una situación de dispersión, que no se da una verdadera experiencia, me pierdo. La vida me pasa por un lado, pero yo estoy en otro. Es como que pasa, estoy siempre en el mismo lugar, por decir así, desde un punto de vista espiritual. Bueno, el siguiente texto, ya voy terminando, me faltan las últimas ideas. Este es un texto que yo saqué de ese libro de Grace Marcus, Rastros de Carmín, donde él presenta una cantidad de movimientos contestatarios del siglo XX que un poco reaccionan a esa racionalización de la vida que planteaba Adorno, que deja de lado o mutila al ser humano, que lo transforma en ser una herramienta de trabajo al servicio del sistema. Hubo una cantidad de movimientos. El texto que vamos a leer ahora forma parte de uno de esos movimientos, que era el situacionismo, y que se planteaban ellos cómo hacer para cambiar el estilo de vida. Entonces dice: para cambiar el mundo, uno tenía que pensar en cambiar la vida. Alguna vez, quizá en la Edad Media, cada momento había sido parte de una totalidad visible, al igual que el lenguaje de la religión era parte del lenguaje del trabajo, en la vida entendida como una unidad de sentido. En el mundo moderno, donde Dios había muerto y la división del trabajo dividía en sí todos los sectores de la vida, cada momento estaba separado y ninguno poseía un lenguaje propio. No obstante, ¿y si uno tomara uno de esos momentos como un paso hacia la totalidad? ¿Y si uno basara su propia vida en el deseo de afirmar el momento de amor o negar el momento de la resignación? O sea, buscar una experiencia vital que tenga peso, que llene de sentido, ¿no? A mí la pregunta que me surge después de leer el texto este, que en realidad está refiriéndose a Henri Lefebvre, Grace Marcus, el que hizo la crítica de la vida cotidiana, que escribió el libro, es ¿cuáles son los motivos alrededor de los cuales nosotros desarrollamos nuestra vida? ¿Cuáles son los motivos que nos inspiran, ¿no? Como que es un llamado a eso. O sea, salir de una vida a los empujones y decir, ¿cuáles son los motivos que me inspiran? Y bancarse ese desfasaje, porque va a haber un momento de desfasaje, de sensación de silencio, ¿no? Como vieron el que está en la caverna y que está en las sombras y sale porque quiere otra cosa, porque busca otra cosa, y hay un momento de desfasaje, se encandila, no ve, no entiende, ¿no? Eso tiene que ver con atravesar el momento del vacío. Este texto que sigue es de Walter Benjamin, que dice: el aburrimiento es el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Basta el susurro de las hojas del bosque para ahuyentarlo. Sus nidos, las actividades íntimamente ligadas al aburrimiento, se han extinguido en las ciudades y descompuesto también en el campo. Con ello se pierde el don de estar a la escucha y desaparece la comunidad de los que tienen el oído atento. ¿Sí? Que yo me lo imagino en ese despasaje, ¿no? ¿Qué viene ahora? ¿Qué hay? ¿Hay algo más? ¿No? Que eso es lo que le pasaba al monje. ¿Es esto? ¿Hay algo más? Y Evagrio Póntico le dice, sí, aguanten, resisten. Incluso dice, este demonio no es seguido inmediatamente por ningún otro. Un estado apacible y un gozo inefable le suceden en el alma después de la lucha. ¿Sí? Y me gusta la imagen del oír, escuchar, ¿no? Porque aparece
lo engancho con Pavel Florensky, que a veces plantea la vida espiritual en términos de música y de ritmo, ¿no? Como que salir de ese estado de aislamiento, de distorsión de la percepción, nos conecta con una vibración distinta de lo real, ¿no? Que podemos entrar en contacto verdadero con nosotros y acompasar nuestro ritmo con nosotros, ¿no? Como nos puede pasar viendo una buena película, como decía Carlos, o leyendo un buen libro, una linda charla entre amigos. Ahí uno tiene que parar y ponerse en sintonía con el otro, ¿no? Y Florensky lo plantea en esos términos. Entender la moral en el sentido de la vida buena como una cuestión de acompasar ritmos, ¿no? Mi ritmo y el ritmo de lo real. Y lo dice así, y con Florensky termino. Es un filósofo, teólogo y científico ruso. Hay sonidos de la naturaleza, todo resuena, sonidos menos distintos, sonidos que provienen de las profundidades. No todo el mundo los escucha, y es difícil que se produzca un eco de estos sonidos. El murmullo del mar es una orquesta de infinitos instrumentos. Hay un sonido que se asemeja a este murmullo en términos de riqueza, y que también surge de las entrañas del ser. Es el encaje de los ritmos que se persiguen y trepan. Y también en esos ritmos se pueden escuchar otros ritmos, y una vez más hasta el infinito. Pulsan como tantos péndulos que fijan el tiempo de la vida del mundo, los diferentes tiempos y los diferentes latidos de innumerables seres humanos. La música del alma es aquella música que resuena, casi como un acompañamiento sonoro, siguiendo los pasos de un hombre viviente. La melodía que escolta su vida. Ella aparece a la mirada exterior como danza, ¿sí? Ritmo, el baile. Solo no danzan las almas muertas, pero todo lo que está vivo pulsa rítmicamente, baila, y cada pequeña vena, cada mínima articulación y cada fibra de lo que es viviente baila sin interrupción. Pero si el alma no escucha más que el ruido de las bolas en los contadores, el chasquido de la máquina de escribir, el zumbido de las ruedas de las fábricas, ella misma se vuelve como si fuera una de estas cosas. Ella misma hace ruido como los cantadores, o retumba como un tonel vacío sobre el pavimento. Y del mismo modo retumba su cuerpo, y con el mismo estruendo se desarrolla toda su actividad. Aquel que no es de este mundo, en el sentido que estamos planteando de la dispersión, está en pie y danza, está sentado y canta con todo su cuerpo, yace y sigue coordinándose. Pero aquel que es de este mundo se vuelve enteramente no un ser vivo, sino algo mecánico. Bueno, ya terminé.